con Giovanni Olavi, quien es doctor en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, magíster en educación por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en lingüística y licenciado en español y literatura por la Universidad Tecnológica de Pereira. Es profesor de la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial de Santander y dirige el grupo de investigación GLOTA. Sus líneas de trabajo son el análisis del discurso y la educación lingüística. Entre sus publicaciones se destacan cibercombates, disputas en Facebook, Twitter y YouTube, el discurso de las FARC-EP, identidad guerrillera y lucha armada en Colombia, retórica de la victoria, oposición política y paz con las FARC-EP y análisis del discurso en disputas públicas, retorno a la erística. Le cedo la palabra y tiene 30 minutos. Muchas gracias. Prometo no pasarme. Bueno, muchas gracias por la invitación, Isidro, María Victoria, a todos los asistentes por la paciencia que darse esta hora. Me encontré con la palabra erística en el mundo griego antiguo cuando trataba de entender las declaraciones del expresidente Santos y de la delegación de las FARC a propósito de la paz pactada en La Habana. Curiosamente, las dos partes sostenían que habían ganado la guerra, reclamaban la victoria. También me lo preguntaban mucho en el extranjero. La pregunta era ¿quién derrotó a quién? ¿El Estado a la guerrilla al Estado? Y bueno, la respuesta que podía ofrecer desde mi área, el análisis del discurso, era medio sorprendente tal vez. La respuesta era que ambas partes habían ganado porque perder, es decir, asumir la derrota, no era una opción política para ninguno. Es más, la victoria, aunque existiera solo discursivamente, era una condición de posibilidad para sentarse a dialogar y para firmar los acuerdos. En esa coyuntura y en otras se necesitaba ganar sin vencer de facto y se necesitaba vencer retóricamente sin convencer al contradictor. Y así suele suceder también, por ejemplo, en las declaraciones de los candidatos que no logran ser elegidos después de una contienda electoral. Después de la contienda no tenemos candidatos derrotados, sino victorias aplazadas, triunfos parciales, nuevos líderes de la oposición, o la ya común frase, hoy ganó la democracia. No me estoy refiriendo a la otra frase también célebre de la cultura popular, futbolística, la de perder es ganar un poco, sino me estoy refiriendo al costo político de la derrota, un costo que es real, ¿sí? Pero que siempre se puede tramitar discursivamente a través del reclamo de alguna forma de la victoria, de algún trofeo. Bien, pues trabajando sobre esas retóricas de la victoria en el ámbito político colombiano y latinoamericano, vi lo central que resultan para el afianzamiento de posiciones y para la profundización de desacuerdos en el espacio público. Pensemos, por ejemplo, en los defensores, los intensos defensores del no al plebiscito por la paz, que ya casi después de 10 años, el próximo año se cumplen 10, nos siguen reclamando la victoria y que se volvió, lo convirtieron el plebiscito en una suerte de herida o de mito refundacional del uribismo. Ese caso, el del plebiscito, ilustra bien cómo los desacuerdos en torno a ganadores y perdedores en las democracias producen discusiones públicas de carácter acalorado, ríspido, más parecidas a combates con palabras que a discusiones razonadas o con altura, como suele reclamarse, ¿no? Como es difícil llamarlas debates, tal vez convenga diferenciarlas con el nombre de disputas y ponerlas en pie de igualdad porque ambas formas materializan el desacuerdo y la discordia entre las partes. Para algunos son banales y vergonzosas, para otros son dañinas, son reprochables, pero en todo caso las discusiones acaloradas, con su gran carga de agresividad expresiva, son en cualquier caso tanto cotidianas como cautivadoras. Pero ¿de dónde viene esa fascinación por el combate con palabras? Bueno, se cree que Protágoras, educador griego del siglo V a.C., escribió un tratado sobre la lucha verbal. El título, según Diógenes Laercio, es Agón Logón. Tratado que habría utilizado para instruir a las élites de la época por precios nada módicos. También Aristóteles reconoce la existencia de una tradición de enseñanza, la enseñanza erística, cercana pero distinta a la sofística, que se habría propuesto enseñar a vencer a toda costa en las discusiones con un inventario amplio de trucos para sacarle ventaja y doblegar al oponente. No se trataba de acciones argumentativas, aunque algunas daban la impresión de serlo, sino todo lo contrario,
de acciones verbales de fuerza. Varios siglos después, en el XIX, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer recuperó la denominación aquella de erística y, rabiando contra la tradición platónico-aristotélica, aseguró que toda dialéctica es, en realidad, e inevitablemente erística. Lo único que importa en las discusiones es derrotar al otro por cualquier medio. De todas formas, esa idea nunca fue tomada muy en serio y eso pese a ser algo, una práctica que se nos hace bastante común y que practicamos todos. Aquel tratado perdido de Protágoras junto a otros textos dispersos y casi olvidados prueban que en las discusiones acaloradas no hay solo mentiras, griterío y mala conducta. El asunto es más serio si es que ponemos entre paréntesis la evaluación moral de esas interacciones y nuestros ideales de la discusión racional. También prueban que, al menos en Atenas y por cierto tiempo, la disputa pública llegó a ser una práctica que se cultivaba decididamente, lo cual se ajusta muy bien al tipo de sociedad litigiosa que caracterizó a dicha ciudad-estado durante el siglo V. ¿Hay buenas razones para estudiar tan decididamente las disputas públicas? Sí, su persistencia en los escenarios de discusión pública, a pesar de contar con teorías del diálogo y con manuales de procedimientos para el intercambio razonable. El agotamiento de los enfoques normativo y regulativo que han alcanzado los modos de estudiar la agresión verbal en las sociedades actuales, sería una segunda razón. Y tercera razón, las funciones políticas que pueden llegar a cumplir esos intercambios, pero que suelen ignorarse o condenarse previamente. Y esa suspensión de los juicios morales en el estudio de las disputas significa que promovemos la violencia verbal y que abandonamos los ideales de la argumentación en democracia. No, no. Significa que podemos ver las trifulcas discursivas como uno más de los muchos modos de usar el lenguaje, como quería el filósofo vienés Ludwig Wittgenstein, comprenderlas como juegos del lenguaje. Y esto es clave. No hay juego o lenguaje, en este caso, sin reglas. Y hay reglas que no preexisten al juego, sino que toman forma a partir de su práctica constante y estable. En consecuencia, las regulaciones que rigen una práctica lingüística no necesitan verse como externas a esa práctica, sino como un resultado natural de las funciones y usos discursivos que dentro de la propia interacción asignamos a los recursos semiolingüísticos. Y como cualquiera puede comprobar, esos usos y esas funciones revelan que estamos ante un juego de lenguaje de signo competitivo. Así, muchos foros públicos, pensemos en las redes sociales, en las mesas de radio en las mañanas, las discusiones públicas entre contradictores políticos, no nos muestran espacios ni prácticas de debate, sino arenas de combate. Los usuarios no son argumentadores, sino gladiadores, tal vez, púgiles. Las palabras no son herramientas para alcanzar acuerdos, sino potentes arsenales para profundizar y mantener los desacuerdos. Y su objetivo no es convencer al contendiente, ni convencer a nadie en realidad, sino doblegar, vencer, y con ello exhibir su grado de destreza para la lucha verbal. Un efecto interesante de esa mirada es que nos permite refinar diferencias entre cosas que usualmente tratamos como si fueran lo mismo. Primero, nos permite advertir que sí hay diferencias sustanciales entre violencia verbal y agresión verbal. Si lo propio de la violencia es romper todo vínculo y eliminar al otro vía acallamiento, no todos los ásperos combatientes verbales serían violentos, pues algunos esperan que el vínculo, un vínculo muy agresivo, se mantenga, por lo menos por un tiempo, de manera que su contraparte se enganche, que no renuncie a la disputa y que puedan asestárseles los golpes necesarios para que no quede duda de la habilidad propia para la disputa. Ningún competidor valioso abandona la arena ni elimina al contendiente, pues de lo que se trata es precisamente demostrar que se pueden ofrecer mejores réplicas que las dadas por la contraparte. Es el compromiso con el combate. Hay que aguantar. Eso que sucede, pues, en interacciones mediatizadas o en otras interacciones cara a cara, está más cerca de la agresión que de la violencia, pues lo característico de ellas es que la confrontación entre voces se mantiene, y se mantiene por un tiempo indefinido.
Segundo, algunos usos del lenguaje efectivamente serían más violentos que agresivos. Aquellos usos cuyo fin es romper el vínculo en vez de competir. Pensemos en lo que hacen en las redes sociales los odiadores, haters, los abusadores, intimidadores y los demás promotores del ciberacoso, próximos o insertos en actividades criminales. Ellos no compiten, ellos liquidan la palabra del otro. La práctica del saboteo o troleo digital, trolling, se mueve en esa difusa frontera entre la agresión y la violencia. Tercero, aunque toda refutación tiene como punto de partida una réplica, no toda réplica es refutativa. Como lo enseñaba sistemáticamente Aristóteles, algunas refutaciones pueden ser sofísticas cuando simulan refutar y otras son erísticas cuando reclaman la victoria sin haber refutado. Tal vez lo más importante de esa reflexión es que el hecho de responderle a alguien con quien estamos en desacuerdo puede llegar a simular que discutimos con argumentos opuestos, pero se puede tratar solo de una réplica, porque o bien no hay argumentación, o bien la hay, pero es solo un elemento accesorio que en muy poco contribuye a justificar nuestra respuesta. Hay que responder. Pero cuidado, la expresión solo una réplica la hace parecer carente de profundidad, cuando en realidad la réplica acusa una técnica, demanda la habilidad de movilizar, de acuerdo con ciertos usos y funciones establecidos, un conjunto específico de recursos semiolingüísticos, algunos de ellos muy complejos, los cuales deben conocerse de antemano. En fin, requiere aprender a modular a la bestia de las palabras, alargándole la cuerda de a poco. El antiguo juego competitivo de la disputa verbal está atravesado en nuestros tiempos por las cuestiones sociodigitales. Una visión simplista de estos usos del lenguaje puede conducir fácilmente a la disyuntiva entre pesimistas y optimistas tecnológicos. Tanto el ámbito académico como el cotidiano reconocen la potencialidad de las redes sociales para profundizar la participación política, pero también para banalizar las discusiones de fondo o para convertirlas en espacios impunes de violencia generalizada. Es la contradicción entre ágoras y cloacas, dos metáforas contrapuestas con las que unos y otros definen a Facebook, X, YouTube, Reddit, etc. Hay una tercera alternativa para comprender las interacciones agresivas en el espacio digital. Bueno, podemos interrogar en principio las características que asumen los foros digitales de las redes y otros escenarios públicos de desacuerdo cuando se convierten en arenas de combate. Eso no resulta obvio, pues conviven en esos espacios juegos de lenguaje muy diversos, argumentativos y no argumentativos, condicionados además por las herramientas de comunicación que ofrece cada dispositivo, tanto los tecnológicos como los naturales, y que los usuarios son capaces de capitalizar hábilmente para disputar entre ellos. Por ejemplo, en las redes, las menciones a otros usuarios, los entornos de comentarios en forma de árbol o de hilo desplegable, la posibilidad de usar gráficos, memes, el registro de peleas diferidas o aplazadas, etc. Y luego podrían rastrearse las acciones verbales de fuerza recurrentes, aquellas formas de sacar o conservar la ventaja sobre los demás contendientes que aparecen regularmente en las disputas, revelan patrones o esquemas de la réplica y exceden el carácter mismo de falacia o de argumento desviado. Con ello, las acciones de fuerza en las arenas de combate sociodigital y en las arenas de combate no mediatizada mostrarían un conjunto de técnicas en funcionamiento, un arte de la erística. Toda acción de fuerza tendrá que ejecutarse además a través de un inventario amplio de recursos o herramientas discursivas de combate identificables en cada despliegue. El análisis de su funcionamiento mostraría entonces el tipo de instrumento significante, las tácticas combinatorias y las modalidades que los usuarios desarrollan para derrotar al adversario digital o al adversario cara a cara. El interés en las discordias públicas no ha interrogado solamente los modos de resolverlas, ¿sí? Eso ha sido una tarea asumida por las teorías de la argumentación y por la psicología del razonamiento, sino que también ha interrogado los mecanismos y las habilidades para profundizar los desacuerdos. La insistencia en desvincular la disputa del acuerdo o de la solución de divergencias es clave para darle singularidad a ese término y recuperar su carácter agonal en el sentido clásico de la palabra agón. Agón, lucha, encuentro de fuerzas en tensión. En efecto, el horizonte de una disputa no es su solución al hallar la verdad a través de pruebas,
ni tampoco su resolución al ser persuadido uno de los contendientes a través de argumentos. La disputa aplaza indefinidamente el acuerdo. Es el tipo de debate que Pascal denomina con el mismo nombre, disputa, y en el cual las divergencias subyacentes quedan suspendidas y vuelven a aparecer en futuros encuentros, aún contra el desconcierto o la animadversión provocada por la impermeabilidad entre los adversarios. La disputa no compromete al contendiente a resolver la diferencia, sino a permanecer en ella. Esto es, a postergar el acuerdo a través de acciones de fuerza que conducen a desplegar los recursos que el usuario ha aprendido a usar con destreza, aunque ello implique romper reglas dialécticas y suspender el desarrollo de argumentos. En este sentido, luchar implica competir empleando un conjunto de esfuerzos de diferente tipo, dirigidos contra el otro para alcanzar objetivos de muy diversa clase, no exclusivamente epistémicos. De ahí que ese alcance pueda conllevar la idea de declarar o asumir que se ha vencido al contrincante y por extensión que se ha alcanzado la victoria. Se trata de vencer sin convencer. Las disputas, entonces, tienen un claro carácter competitivo. Las reglas del debate ceden ante los imperativos del combate. El hecho de que la victoria en un combate verbal sea aparente y no real permite que la competencia entre grupos con intereses opuestos no se clausure de manera definitiva. Adicionalmente, al no zanjarse la cuestión, el desacuerdo que dio pie a la disputa también se mantiene abierto. Esto, por supuesto, debe ser traducido en forma de profundización de la democracia. Para cerrar, finalmente, el estudio de las disputas también abordaría una pregunta muy común entre los espectadores de cualquier certamen. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó la discusión? Si los modelos argumentativos ofrecen sus propias maneras de responder esa cuestión a través de la evaluación del mejor argumento, un modelo no argumentativo tendría que responder acudiendo al cálculo de la destreza agonística, esto es, la habilidad para mantenerse en la arena, el nivel de complejidad de las réplicas ofrecidas y la firme decisión de no darle la razón al otro. Toda una técnica, ¿eh? En efecto, el efecto de esa habilidad agonística desborda el simple orgullo o el capricho individual de los usuarios del lenguaje. También desborda el solo hecho del placer inherente a la lucha. Se trata más, creo, de un modo particular de profundizar los desacuerdos en el espacio público, aplazando constantemente el alcance de consensos y la resolución de diferencias de opinión. Es en ese sentido que las disputas en los diferentes espacios sociales intervienen en las democracias y en las ideas que nos hemos formado acerca del disenso y de la participación política. Junto al esfuerzo justificado, por supuesto, por promover las interacciones propias del diálogo razonado, existen al mismo tiempo las prácticas comunicativas que constituyen su reverso y tal vez su complemento, los combates verbales, que me dedico a estudiar como juegos de lenguaje competitivos. Esta ponencia es una invitación a dialogar con esas prácticas, ¿no? A través de algunos textos recientes he pensado en cómo se desarrollan esas prácticas en diferentes escenarios. Por ejemplo, el libro más reciente, que es el de Cibercombates, trata de encontrar un modelo o construir un modelo de análisis para los hilos de discusión entre redes sociales. Luego, en algún momento, nos sirvió como clave de lectura para entender los discursos de Gustavo Petro, sobre todo los discursos de 2018, que eran especialmente confrontativos, ¿no? Eran, digamos, en esos términos, discursos erísticos. Y también, bueno, para examinar algunos casos en el orden latinoamericano, en México, en Argentina y en Colombia, donde el retorno a las artes verbales de la erística nos permitía entonces encontrar esos modos o esos mecanismos en los cuales se profundizaba el desacuerdo en diferentes coyunturas y espacios democráticos. Y bueno, y también el texto que mencionaba al principio, que trataba de examinar la interacción especialmente ríspida durante el periodo previo al inicio de los diálogos de paz en La Habana. Sí. Eso está en un libro que se llama Retórica de la Victoria. Bueno, eso está pues completamente a su disposición y me pueden escribir y me encantaría contar con lectores como ustedes.
El avance es el fortalecimiento del pluralismo en los sistemas democráticos en general y la construcción de una cultura de la oposición política en Colombia en particular necesita explorar otros modos de abordar las disputas públicas, fenómenos que persisten aún contra la regulación de los espacios de expresión y a pesar de los proyectos para la educación de ciudadanías deliberantes. Entender mejor la erística es una tarea urgente. Las disputas suponen el desarrollo de una serie de habilidades discursivas, algunas de las cuales poseemos en virtud de ser hablantes de una lengua, mientras que otras son menos naturales. Tal es el caso de la disposición a no ceder terreno, lo cual contrasta notablemente con la actitud que poseen los hablantes en conversaciones cooperativas o en diálogos cotidianos no competitivos. El desafío es mantener el intercambio de respuestas en un contexto de gran rivalidad, en el que la disputa podría desbordarse, bien sea porque los interlocutores se van a los puños, o bien porque se genera una animadversión tal entre las partes en contienda que una de ellas comenzará a buscar activamente el acallamiento de la otra a través de diferentes vías. En ambos casos asistimos al fin del juego del lenguaje competitivo, ya que se rompería ese juego y se rompería su carácter responsivo. Para evitar esos desbordes, los hablantes aspiran a mantener la lógica del intercambio, al tiempo que manifiestan su antagonismo hacia los adversarios. Por supuesto, este equilibrio es particularmente difícil de conseguir, tal y como lo pueden atestiguar cualquiera que haya participado en una disputa donde los ánimos se alteran fácilmente. Ahí el juego es cómo me mantengo, ¿sí? Cómo no abandono. ¿Sí? Los grupos con posturas incompatibles entre sí, en lugar de chocar violentamente, participan en la vida política compitiendo entre ellos. Pero esta competencia, por supuesto, debe darse dentro de los cauces legales que garantizan, una vez más, la autonomía de grupos e individuos, de tal manera que la contienda no tenga como desenlace la imposición de una postura particular sobre las demás. De hecho, cualquier tipo de superación o predominio, así sea de manera no violenta, por parte de una postura particular sobre las demás, tendría como consecuencia indeseada la anulación de futuras contiendas. En consecuencia, al tiempo que es una condición de la democracia pluralista la competencia entre grupos, también lo es que no haya ganadores claros y definitivos. Pero ¿cómo puede haber competencia sin ganadores? Al respecto, la respuesta la hallaremos en el ámbito de las disputas o combates verbales, los cuales son especialmente recurrentes en las actuales democracias mediatizadas. Así, los combates verbales que tienen un claro carácter competitivo, sin importar su modalidad, no parecen arrojar como resultado la victoria evidente o real de alguna de las partes involucradas. Por el contrario, las disputas a nivel discursivo pueden terminar cuando varias de las partes reclaman la victoria para sí mismas, es decir, finalizan con varios ganadores aparentes. Pero también es posible que una disputa finalice sin que media reclame alguno de victoria. En todo caso, lo que no suele suceder es que alguno de los contendientes reconozca la derrota. No hay perdedores. La posibilidad de la victoria aparente en las disputas es importante para una democracia pluralista por dos razones que guardan estrecha relación. La primera es que el hecho de que la victoria en un combate verbal sea aparente y no real permite que la competencia entre grupos con intereses opuestos no se clausure de manera definitiva. Adicionalmente, al no zanjarse la cuestión, el desacuerdo que dio pie a la disputa también se mantiene abierto. En este sentido, parece que lo propio de las disputas verbales es que, a diferencia de otras prácticas discursivas que se dan en contextos de desacuerdo, las disputas quedan completamente clausuradas y, por lo tanto, nunca quedan completamente clausuradas y, por lo tanto, mantienen el disenso en vez de superarlo. Participamos entonces de múltiples formas de discusión en los espacios sociales, argumentando y no argumentando, inclusive en una misma interacción. Aunque las reglas de la discusión racional imponen su frontera, lo cierto es que entramos y salimos de ese cerco argumentativo con relativa facilidad y sin mayores impedimentos. Como usuarios del lenguaje insertos en marcos institucionales y regulados, exigimos el apego a un conjunto de normas que no necesariamente cumplimos todo el tiempo. Argumentamos en el borde de un alambrado, desarrollando una cierta destreza de las palabras propias en competencia con las palabras ajenas, un agón-logón, como le llamaba Protágoras, que hace falta seguir examinando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Giovanni por esta
ponencia, que bueno, no sé, normalmente debo ceder la palabra y dárselas a ustedes, pero resulta que me interesó mucho porque pues, yo estoy muy presente en redes y quiero de alguna forma, y como tantas cosas que si me permiten alguna pregunta, el público permite. Es que fueron muchas cosas. Bueno, él no da ejemplos, desgraciadamente, porque yo necesito a veces ejemplos concretos, pero yo me los iba imaginando poco a poco. Entonces, realmente, además que conozco Facebook y Twitter particularmente, porque Instagram es la imagen, Facebook es la filosofía, pues prácticamente Facebook uno va y como puede escribir largo, ya eso se ha vuelto un espacio de debate filosófico, bueno, esa es la impresión que los usuarios tienen. Y mientras que X es particularmente bueno para discutir, insultar, etc. Pero yo realmente usuaria de los dos, sin embargo he hecho muy buenos amigos en los dos y he logrado tener discusiones en los dos. He cancelado a un montón de gente. Cancelar es cuando uno corta a alguien por odiador, por agresivo, por sexista, racista, machista, etc. Es decir, no puedo decir que eso es completamente una cloaca, realmente, porque hay cosas, pero oyéndolo, no sé ni siquiera qué comentario hacer, pero digamos que, es decir, es que veía muchas cosas. Sí, no, porque no sabría por dónde agarrarlo, pero, es decir, el problema es que estas redes, esta forma de discusión está cada vez más tomando muchísima fuerza, y en Colombia, Hilda quizás no lo sabe, los colombianos, muchos, los que estamos en X lo sabemos, pues tenemos un presidente que es prácticamente adicto a esto, tiene una habilidad agonística particular. Milei también. Milei también. No, pero no sé si sabes que el nuestro es así, el nuestro es así. Sí, exacto, pero digamos que ya estamos en la era en que presidentes, pues esto quizás empezó con Trump, que además fundó su propia red, pero luego, pues Petro, desde el 2018, pero ahora como presidente también, y esta habilidad agonística que él describe es absolutamente una radiografía. Y el problema también es que se impone, es decir, no es solo esto, sino que hay, no sé si en Argentina es igual, que hay un ejército de influenciadores, es decir, hay unos influenciadores pagos para, bueno, azuzar, alimentar, no perder nunca el debate, pero no perderlo de una forma pues que lo rebaja, es decir, lo rebaja. Es decir, hay un punto sí que es el comentario de fondo que yo le haría a Giovanni, que es que él insiste mucho en que la derrota no es aceptable en el debate, en este tipo de debates argumentativos. Por lo mismo, pero en general el debate es así, es decir, uno debate, yo te mantengo mi posición, hasta mejor dicho, claro, uno puede empezar a cambiar, pero mientras estamos así sea cara a cara, porque es que las redes además son de anónimos o de usuarios que ponen una carita, y esto hace más difícil, pues, decir, cuando uno está frente al otro y sostenerle una palabra, una injuria, todo esto es mucho más difícil. Es decir, es gente que, claro, eso facilita el anonimato o el semi-anonimato. Pero en todo caso, yo creo que en cualquier discusión, uno no pierde, uno nunca pierde, uno no pierde por lo menos hasta la tercera vez, pues de pronto al día siguiente recapacita y a los 2 días dice, hombre, y poco a poco la nueva idea va haciendo su cauce, pero digamos que esto me parece que insistes mucho en esto cuando en realidad creo que es una característica de cualquier discusión. No sé, bueno, no, este tipo de cosas. Un asunto más, y es que igual estas redes, por ejemplo, X, tienen funciones y algoritmos que vuelven o que vician aún más el debate. Por ejemplo, la función retweet. Claro. Que el fundador de Twitter, de hecho, dijo, yo lo vuelvo a fundar mañana y yo quito esa función, porque esa función es muy nociva. Esa función es la que permite, por ejemplo, que haya esos ejércitos de influenciadores. Hay esto por un lado, y por otro lado los algoritmos, y yo lo he verificado. Los algoritmos a mí me envían, sobre todo, digamos, cuando yo escribo cosas un poco más vehementes, y a mí, debo confesarlo, sí me gusta hacer juegos de lenguaje, y mandar una pullita y otra pullita, sí, es un poco el espacio para eso, es un poco divertido. Claro. Evidentemente, y esos se expanden más que cuando soy más neutral, claro, y todo eso. La argumentación en las redes es muy aburrida. No, en Twitter, pues el problema es que es un poco... No la disputa, la argumentación. Sí. Porque sí hay argumentos. Yo creo que hay argumentos. Pero no se viraliza. Yo creo que sí hay argumentación y que sí. Lo que pasa es que toca hacerlo en muy pocos caracteres
Y hay una cosa buena, voy a decir algo bueno de Twitter, y es que el argumento de autoridad pierde mucho. Ajá. Es decir, ahí tú eres el gran profesor de no sé cuántas, no, ahí pues hay unos que se la juegan, así, hay unos grandes profesores que tratan pues de, como, pero es la minoría, realmente en general es un espacio relativamente horizontal de insultos y también discusión. Sí, sí, sí. Sí, es un asunto apasionante, es apasionante y lo que podría decir, digamos, anotar a lo que estás diciendo, es que tendríamos que ver si no estamos pidiéndole o traslapando las reglas del debate cara a cara, que es un debate argumental, racional, etcétera. Si no quisiéramos, no siempre exactamente, pero digamos que tenemos un modelo normativo, ¿cierto?, de debate, de discusión, que de alguna manera, por cierta ilusión de transparencia de las tecnologías, estamos trasladando ese modelo normativo de discusión, lo estamos trasladando a otro espacio que no es más que una simulación, ¿sí? Lo que hacemos en los hilos de discusión es una simulación de discusión, pero eso no es una discusión. ¿Por qué? Pues simplemente pues porque hay otras condiciones y también otras herramientas que hacen que se trate de una práctica con el lenguaje distinta. Entonces, pues lo que nos imponemos como científicos sociales, digamos, es separar ese tipo de prácticas, ¿sí?, y entenderlas con sus propias reglas, tratar de identificar sus propias reglas, no imponer reglas de un modelo al otro, ¿sí? Y eso es un tremendo desafío, porque efectivamente en las redes pues uno se puede dedicar a argumentar como si estuviera en un foro regional de violencias, ¿cierto? Pero probablemente eso, bueno, esa práctica pues no sea realmente la más adecuada, ¿sí?, para ese espacio. Tal vez ese espacio nos permite, nos habilita otros tipos de juegos, ¿sí? Y está bien que sea así, porque lo decía ya hace un momento, eso lo único que nos dice, nos informa, es la cantidad de cosas que podemos hacer con el lenguaje. Con el lenguaje podemos debatir, por supuesto, y lo hacemos, pero también podemos disputar, ¿sí? O sea, el lenguaje mismo nos permite hacer estas diferencias, nos permite diferenciar cosas que a menudo tratamos como si fueran lo mismo, ¿no? Aquí mismo yo he visto que agresión y violencia, por ejemplo, en los estudios interesantes que hemos escuchado, de alguna forma tienden a tratarse como si fueran lo mismo, ¿sí? Una reflexión en el orden de las prácticas erísticas pues nos permite interrogar si realmente son lo mismo. Nos permite interrogar una cosa todavía más difícil de pensar, que no mencioné en el trabajo, para no meterme en líos, y es si la violencia física está precedida por la agresión verbal. ¿Sí? Eso es muy complicado, porque entonces, si lo está, es decir, si la agresión verbal conduce a la violencia física, entonces tendríamos que pensar si realmente la agresión verbal tiene funciones dentro de las democracias. Pero si las vemos como una no necesaria relación de continuidad, ¿sí?, o como casos que son más bien excepcionales, los casos en los cuales a la violencia física le antecede la agresión verbal, entonces lo que tal vez eso nos está mostrando es que la agresión verbal es una reconducción de la violencia física. En términos un poco más naturales, sencillos, pues si me vas a dar un golpe, prefiero que me insultes. ¿Sí? Eso es un optimismo bastante... Ya sé, pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos, digamos. Estamos expuestos a eso en nuestros círculos reales. Listo. Condenémoslo, ¿cierto? Procuremos más, eduquemos en eso, etcétera, todo eso. Pero sabemos que seguimos insertos en esas prácticas, ¿sí? Entonces, mi pregunta es si no tendríamos que tomarnos en serio la agresión y la disputa como una técnica, como se la tomaban en serio en la antigua Grecia. Tal vez aprender a disputar, ¿cierto? No estoy hablando de argumentar, aprender a disputar
O sea, aprender a ironizar, aprender a burlarse, aprender a mandar, aprender a regular. Tal vez haya que enseñar eso. Y tal vez tenemos que aprender Para eso. eso hace falta mucho humor. Sí. Yo creo que hace falta mucho humor en Colombia en las redes. Perdón, ¿no? Lo comparo con otra red que conozco. También. Pero en las redes políticas, en la política colombiana también. Es decir, yo lo comparo con otras redes donde yo veo cómo hacen humor con la política y aquí se vuelve una cosa muy difícil. Otras redes en otros países, en otros idiomas, y lo veo. Sí. Otra cosa, la agresión verbal sí muchas veces conduce a la violencia, sin duda. Hay muchos ejemplos, pero incluso en Twitter ha habido ejemplos de, bueno, por ejemplo, Hanna Escobar la estaban Mi persiguiendo. pregunta es si es una regularidad, o sea, si estamos frente a una causalidad o a una coexistencia. No O sea, porque monopolizo la palabra. no podemos confundir eso. Relaciones de coexistencia y relaciones de causalidad. Yo creo que son relaciones, yo creo que son menos las veces. O sea, no veo una relación causal ahí. Pero esto es... Vamos a dar la palabra. ¿Quién más ha levantado la mano? Un montón de gente. Primero ella, luego allá atrás. Pues, profesor, me surgieron varias dudas. A pesar de que su merced comente el análisis de disputas por medio de las redes sociales, ¿hasta qué punto ese tipo de estrategias lingüísticas y discursivas han impregnado de alguna manera el ámbito político? O sea, a veces uno encuentra en los discursos del Senado, entre los concejales, en la Cámara de Representantes, el mismo presidente genera estos mismos discursos, ya, de alguna manera no llegar a un consenso, no llegar a ver quién es victorioso, quién es derrota, de alguna manera hasta qué punto eso influye, uno, dentro del imaginario de la gente para que promulgue y propagande violencias y ese tipo de rupturas con las personas, porque de alguna manera en redes sociales, o sea, yo en todo momento, cada vez que hablo, cada vez que formo una disputa, busco matar al otro. Matar no al- físico, o sea, no físico, pero siempre busco degradar. Busco degradar, yo lo veo como el usuario, pero detrás de eso hay una persona que se invisibiliza. Y hasta qué punto estos discursos de alguna manera pueden generar como ámbitos de odios, de malestar. O sea, ¿hasta qué punto se llegue ese discurso? Vician el debate. ¿Cómo qué problemáticas tenía ese discurso? Yo creo que hay dos prácticas ahí distintas. Hay una práctica que se orienta a romper el vínculo, todas aquellas que corresponden a la etiqueta de discursos de odio, ¿cierto? Lo propio de ellas es el acallamiento del otro. O sea, le digo algo para que el otro no diga nada, para borrarlo completamente como interlocutor. Y eso es una práctica. Y es una práctica que además es punible. Es punible, ¿cierto? El lenguaje nos permite hacer eso. O sea, con el lenguaje podemos ser violentos. Es una práctica violenta, ¿sí? Y por supuesto que es condenable. Pero esa práctica no es la misma práctica en la cual nos relacionamos agresivamente con el otro, pero no para acallarlo ni para hacerlo desaparecer, sino para que el otro genere una réplica. Y es esa réplica la que mantiene el vínculo. Un vínculo horrible, porque es un vínculo basado en la agresión, pero es un vínculo, ¿cierto? Y en este caso, este es el caso al que yo llamo disputas, no el anterior, sino este. En el caso de las disputas, el vínculo es muy fuerte. Es muy fuerte, tanto que en el estudio de las redes sociales, bueno, claro, esto tiene estudio empírico detrás, por supuesto, que es lo que está reportado en el libro Cibercombates. En el estudio empírico de los datos, lo que vemos es que los usuarios que se involucran en disputas, es decir, en tipos de interacciones que procuran mantener el vínculo, no quieren abandonar la arena. Es decir, su habilidad, su destreza está en responder y hacer que le respondan. ¿Sí? Yo creo que ahí no estamos hablando de violencia. Ahí estamos hablando de agresión. ¿Sí? Sí. Tampoco estamos hablando de algo lindo. Digamos, en los dos casos estamos hablando de algo feo. ¿Sí? Pero son dos cosas feas, pero son distintas. ¿Sí? Yo creo que la segunda cosa fea, que sería la agresión, a diferencia de la primera, tiene funciones democráticas. Y eso es lo que tratamos de demostrar
teórica y empíricamente en el libro Cibercombates. No sé si le damos la palabra a Liliana. Ya, ya. Sí, adelante. Hola, estamos usando muchas metáforas de la guerra para la disputa verbal a través de redes. Combates, enemigos, adversarios, arena, victoria, vencidos, puras metáforas. Sí. Como me pregunto, hay un autor que me gusta mucho que es Iván Orozco Abad, que ha trabajado el tema de la violencia y la guerra en este país y la justicia transicional, y él afirma que hay solo dos caminos para salir de una guerra: o la victoria en el campo de batalla o la negociación. Pero la negociación, y esto te lo planteo como pregunta, la negociación no puede ser una negociación en la que prolongada en el tiempo, alargada en el tiempo, sin que se llegue a un acuerdo. O sea, es una negociación en la que se supone que hay un acuerdo, porque como la guerra es un tipo de violencia que sí implica definitivamente matar al otro, pues, y las armas no son argumentos, sino pistolas, ametralladoras. Sí, letales. Entonces, mi pregunta concreta es si la erística la has presentado para las redes, pues sí, para el discurso agonista en las redes. ¿Cómo aplicaría la erística a un proceso de negociación de una guerra? Pues donde la posibilidad de alargarlo o que se rompa la negociación realmente es dramática en términos de derramamiento de sangre. Sí, la metáfora dominante en el estudio de la erística no es la metáfora bélica en realidad, sino la metáfora competitiva. Si ustedes quieren, la metáfora de la competición física o la lucha cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, en lo que se conserva del registro de la educación erística antigua, la competición física de referencia era el pancracio. El pancracio era un tipo de competición olímpica que permitía casi cualquier golpe, solamente tenían tres restricciones. Y esto, digamos, para decir que la metáfora de la competición, ¿cierto?, requiere al otro, ¿sí? O sea, necesita al otro, por lo tanto, está basada en la conservación del vínculo, ¿sí? Pensemos en alguien, bueno, no sé si ustedes están cercanos como espectadores o como practicantes de algún deporte de combate físico, ¿sí? Una de las peores cosas que le puede pasar a un competidor físico es que vaya a la competición y el otro no llegue, ¿sí? Porque esa es la contradicción del agón, ¿sí? El agón garantiza que hay un encuentro con una fuerza opuesta que no va a ceder, ¿cierto? Que va a hacer todo por imponerse, ¿cierto? Por obtener una ventaja. Bueno, esto que sucede en la competencia física es la metáfora más precisa para la competencia verbal, ¿sí? El problema de la metáfora bélica es que está basada justamente en la ruptura del vínculo, entonces ahí no funcionaría. Allá atrás. Sí. Buenas tardes. Tardes. Me gustaría primeramente como mencionar el rol que su merced, digamos que posicionaba alrededor de las redes sociales, porque pensaba un poco en que a veces como las redes sociales son como un terreno, digamos que tan opaco, como que no es claro poner un rostro al otro y tener que escucharlo como un combate entre comillas, a veces tiende a ser como más ligero. Me preguntaba qué rol cumple realmente las redes sociales en la forma en que nos hace configurar la realidad que entendemos, ¿no? Porque yo creo que las redes sociales a veces uno tiende a fetichizarlas mucho, como no, cualquiera puede llegar y decir un montón de cosas, pero olvidamos que también detrás de ellas hay poderes muy poderosos, muy grandes, ¿no? Uno, pues tienen dueños con ideologías claras, ¿no? Entonces tenemos, no sé, a Elon Musk, dueño de X, que no compró cualquier plataforma, bueno, las plataformas en las que más se hace divulgación de discursos, de ideologías políticas, podríamos pensar, Zuckerberg, como se diga, de Facebook, de Meta, de todo este rollo, que también posiciona ideologías, y pensaba en qué papel jugaba la censura, porque también ahí hay cosas que son censuradas, ¿no? Todo cualquiera puede llegar a decir lo que uno piensa de manera tan diáfana. Incluso me preguntaba si quizás las redes sociales también agudizan algo que para mí es seriamente complejo, y es que se vale cualquier opinión. O sea, como
como que la habladuría es aquí lo que definitivamente se puede venir a dar y no hay que comentar absolutamente nada. Y si es así, más bien pensar, bueno, acá lo quiero relacionar con esto que se menciona de la holística, ese combate, esa búsqueda por posicionar mi forma de pensar. También yo creo que necesita de la masa, lo que Freud también reconoce como esa forma de la identificación. Entonces, yo me identifico con este discurso que me suena como chévere, pero no tengo que empezar a justificar y argumentar porque esto suena, no sé, más cool, más interesante, con los pelados pasa un montón, y incluso a veces nosotros también nos ocurre mucho que nosotros sabemos que para argumentar hay que estudiar, digamos que argumentar cuesta, o sea, no solamente ir a echar allá un discurso que se me viene a la cabeza, sino que después requiere todo un entramado complejo. Entonces, pensaba principalmente eso, creo que nuestro discurso es válido y que también creo que en cierta medida las redes sociales es un terreno que también hay que empezar a disfrutar. O sea, yo pensaba ahorita, Netanyahu, con todo lo que está haciendo en Gaza, decía que cuál era una de las herramientas o de las armas más importantes que ellos tenían en este momento, y ellos lo dicen abiertamente: TikTok. O sea, TikTok, todas estas redes también cultivan una forma de ideología, pues que es una cosa que hay que empezar a disfrutar y que es una cosa pues también seriamente compleja. Sin duda. Y pensaba, Sí. ya aparecerá, como que, ¿qué fracturas deja esto en la democracia? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿No? O sea, nosotros en la vida cotidiana, ¿cómo podemos empezar también a, no sé, a hacer algo ante ese terreno también que puede ser como tan brumoso en eso? Sí, ya. Esa era la última, perdón, esa era la última pregunta, excelente. Pregunta, comentario y le deseo la palabra a Joan. Bueno, yo pues sin duda que todos los espacios sociales son espacios que hay que disputarse desde lo que uno cree, desde sus principios y desde su proyecto político, Entonces, que las redes sean un espacio para disputarse, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, que el modo de disputarlo sea siempre argumentativo, no creo, no lo creo. Pues no necesariamente, digamos, eso es una decisión que está dentro del fuero de la libertad, dentro de la misma democracia. Pues puedes elegir entrar a disputar ese espacio de manera argumentativa, pero también puedes elegir disputarte ese espacio de manera no argumentativa. Sí, digamos, es una libre elección. ¿Listo? O sea, yo no veo una coerción. Y eso me lleva entonces a las regulaciones, ¿no? Precisamente hay regulaciones verticales, ¿sí? Que son las restricciones de las plataformas, que cubren usualmente el lenguaje de odio, pero que no alcanzan a cubrir la agresión, ¿sí? Es decir, el sistema automatizado te puede censurar un hate, un comentario excluyente contra una cierta comunidad violentada, vulnerada. Pero difícilmente te va a censurar una burla, una ironía, un sarcasmo. Eso no es censurable. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí va mi punto. Pues porque eso no es violento, eso es agresivo, ¿sí? Y precisamente la agresión, a diferencia de lo que tú crees, a mí no me parece sencilla, no me parece más sencilla que la argumentación, me parece igual de compleja. ¿Por qué? Porque implica un esfuerzo enorme para mantenerme dentro del cauce de lo legal. Ese es el esfuerzo enorme, ¿sí? Eso no es tan fácil. Es decir, replicar es tan difícil como argumentar. Son dos técnicas diferentes. Por supuesto, vos puedes preferir alguna de las dos. Yo prefiero argumentar, ¿cierto? Vos también prefieres argumentar. Pero por eso todo el mundo tiene que preferir argumentar. Nada. Alguien puede preferir replicar. Y la réplica también es una técnica, ¿sí? La réplica es una técnica. La técnica de la réplica se llama erística. Y no es una cosa de ahora. Es una cosa muy, muy antigua, pero que por muchas cuestiones que no hay tiempo de discutir acá, pues ha sido relegada, olvidada, proscrita, dejada de lado de lo antidemocrático, digamos. Y en un sentido pues abierto de la democracia, tanto la argumentación como la réplica, tanto el discurso razonado como el discurso no razonado, pues formarían y tendrían que formar parte del sistema democrático. Muchas gracias. Me permito solo una ultimísima, pequeñísima digresión, que es esta. En YouTube, usted es un influenciador que hace historia, que quiere hacer programas de historia sobre genocidio, sobre violencia, y YouTube lo censura.
censura, porque esas son palabras que considera, qué sé yo, agresivas, lo que sea. Pero usted quiere hacer un programa de odio, de lo que, y ahí no nos censura. Pequeña reflexión sobre a dónde nos conduce también hoy la forma como se administran estas redes. Con lo cual se ratifica que es bastante complejo agredir. Bueno, gracias. Gracias.